Buenas, mi nombre es Enzo Castellanelli, mis compañeros Jano Monte, Santiago Rocatagliata y Stefano Corsini, somos estudiantes de Ingeniería de Sonido del UNTREF. Y bueno, hoy les vamos a estar presentando la práctica 4 del Laboratorio de Física, Péndulo Simple. Bueno, en nuestra carrera, uno de los movimientos más importantes es el movimiento armónico simple, ya que lo podemos usar para explicar fenómenos físicos como el de una onda sonora. Y este ocurre cuando un cuerpo oscila con respecto a su posición de equilibrio de forma periódica y hacia una dirección específica. Bueno, como todo movimiento, hay una dinámica detrás que se encarga de explicar por qué surge. En el movimiento armónico simple se obedece la ley de Hooke, dada por la siguiente ecuación, que es la fuerza ejercida es igual a menos K por X, donde K es la constante del cuerpo a considerar y X es el desplazamiento. La ley de Hooke describe cómo se comporta un sistema elástico cuando se estira o comprime. Esta ecuación establece la proporcionalidad entre la fuerza ejercida, como mencioné anteriormente, y el desplazamiento que tiene el cuerpo respecto al punto de equilibrio. Acá es menester aclarar que la fuerza ejercida es restitutiva, lo que indica que va a intentar llevar el cuerpo a su punto de equilibrio, mientras que el sistema también considerará un componente inercial que justamente hará lo contrario, desviar el cuerpo de su punto de equilibrio, y de esta manera se genera el movimiento periódico que mencionó Enzo. Aquí abajo a la izquierda tenemos un gráfico que ilustra este movimiento que describían mis compañeros por medio de lo que sería un oscilador armónico o un pistón, que consiste en una masa puntual o una partícula unida a un resorte que está a su vez unida a un eje fijo. Podemos ver que cuando la masa comprime el resorte, la fuerza restitutiva vuelve a llevar al resorte a su posición de equilibrio, pero la inercia hace que ahora el resorte se estire y luego nuevamente vuelve a su posición de equilibrio, describiendo así un movimiento armónico, en este caso una sinusoide, una función senoidal, que es análoga a, por ejemplo, el movimiento que describiría una partícula de aire en una onda sonora. Bien, como indicaba recién mi compañero, una forma muy sencilla que nos permite estudiar el movimiento armónico simple es la del péndulo, que básicamente consiste en una masa sujetada por un hilo a un eje fijo y cuya posición, velocidad, aceleración y energía mecánica se mantiene constante gracias a la fuerza restitutiva de la gravedad. Esto ya nos marca la relación intrínseca entre la gravedad y la periodicidad del péndulo. Pero además existen otros factores que podrían modificar la misma. Por eso en este trabajo nos propusimos analizar
la influencia que pueda llegar a tener la longitud del hilo y el peso de la masa en el periodo de oscilación. Bueno, para esta práctica consideramos el péndulo como simple. El péndulo en sí es un sistema que oscila bajo la acción de la gravedad, como mencionó Enzo antes. La condición de simple se debe a que la masa la vamos a considerar como puntual, mientras que el hilo también va a tener una masa despreciable e inextensible. A través, bueno, de la imagen que se observa, podemos visualizar las fuerzas involucradas que permiten este movimiento restitutivo. Para pequeñas oscilaciones, es decir, cuando el ángulo en el que se lanza, el ángulo que tiene el péndulo es pequeño, podemos interpretar el seno del ángulo como el ángulo mismo, como la variación del ángulo. De esta manera podemos interpretar la ley de Hooke para este movimiento del péndulo simple. A través de esta apreciación, la ecuación de movimiento se simplifica dando lugar a un movimiento armónico simple, a una oscilación armónica. Y bueno, nada, por esto la oscilación, el periodo de oscilación se da por la fórmula 2pi, por la raíz de la longitud dividido la gravedad, y el error del periodo, dada por la ecuación de propagación de errores, se da por el producto entre pi, por la división entre 1 dividido la raíz de la longitud por la gravedad, por el error de la longitud. Bien, la práctica experimental que realizamos fue diseñada en dos partes. La primera parte consiste en un péndulo que armamos con un hilo y una masa cilíndrica que consideramos como masa puntual, a pesar de ser un cuerpo rígido, la cual hicimos describir movimientos oscilatorios de pequeños ángulos para coincidir con el desarrollo teórico que recién explicaba Stefano, y poder así calcular un periodo por medio del fotosensor Photogate Vernier, luego que tomaba los datos temporales y luego obteniendo el periodo en el programa Loggers Pro. Primero decidimos dejar fijo la longitud del hilo y variar las masas que utilizamos. Utilizamos 5 masas distintas y repetimos las mediciones siempre con el mismo hilo para corroborar la relación o la dependencia entre masa y periodo.
Con los resultados obtenidos, experimentalmente confeccionamos los siguientes gráficos en el programa Origin 2016. Aquí en pantalla podemos apreciar lo que sería el gráfico de la primera parte del experimento, de la práctica experimental, en donde se puede apreciar la relación de dependencia entre el periodo del péndulo y la masa. Como puede verse, hay un rango de variación relativamente bajo, es decir, entre 1 y 1,1 segundos, bastante bajo, mostrando que si bien el comportamiento no es ideal, es bastante lineal, con lo cual, considerando a nuestra derecha la relación de error porcentual con cada tirada, que podemos ver bastante baja, por debajo del 0,2%, esto estaría bastante cerca, o por no decir totalmente cerca del comportamiento ideal. Ciertamente hay cierta variación que luego podremos analizar por fuentes de error, pero en principio parece ser que el periodo es independiente de la masa. Como dijo el compañero Santiago, se analizó la relación entre el periodo y la longitud del hilo que culminó en el gráfico observado. En él se aprecia la comparativa entre el periodo experimental, dado por las marcas negras, y el periodo teórico, dado por las marcas rojas. A la derecha observamos una tabla que relaciona las tiradas cada lanzamiento con los errores porcentuales de ambos periodos, en el que encontramos un error porcentual máximo de 0,13%, el cual consideramos insignificante. También notamos una relación lineal entre el periodo y la longitud, eso está determinado por el análisis matemático del gráfico, dando una gráfica lineal, que bueno, indica que a mayor longitud del hilo hay un mayor periodo. De esta manera notamos esa dependencia pronunciada entre ambos parámetros.
Cabe aclarar que estos gráficos, además de permitirnos hacer todo el análisis que recién explicitaba Santiago, nos permitieron calcular un periodo a través de calcular la distancia entre los picos de las ondas, dándonos un periodo de aproximadamente 1,08 segundos, con un error despreciable por lo que ahora va a analizar Enzo, pero que gira en torno a 1,08 segundos como sucedía en el caso del gráfico de periodo contra masa, ¿verdad? Bien, retomando lo que decía mi compañero Santiago, estas cuestiones más teóricas que no se condicen con la medición, las atribuimos principalmente a que no se midió con un péndulo, no se midió un péndulo simple. Eh, Estrictamente hablando, ni el cuerpo se trataba de una masa puntual, ni el hilo de una cuerda ideal. Eh, bueno, además de esta, otras posibles causas de estas alteraciones son no haber considerado el rozamiento del aire, la irregularidad y las imperfecciones de la superficie de trabajo o posibles vibraciones que podrían haber ocurrido en el momento de medir y además, bueno, de los errores espurios. Bueno, en conclusión, como primer objetivo se planteó analizar la independencia de la masa en el periodo de un péndulo simple. Según los datos observados tanto en el gráfico 1 como en el gráfico 2, se comprueba que el periodo es independiente de la masa, por eso condice a un gráfico casi que constante, y dependiente de la longitud, que bueno, también quedó determinado por la relación lineal entre el periodo y la longitud del hilo. En la segunda parte de la práctica experimental nos planteamos analizar el comportamiento oscilatorio del péndulo, analizando la posición, velocidad y aceleración del mismo. Según las fuentes de error que analizaron mis compañeros, pudimos llegar a la conclusión de que este movimiento no describe un péndulo ideal, más sí puede utilizarse para estudiar el comportamiento de un movimiento armónico simple, que en definitiva es lo que a nosotros nos interesaba como fenómeno explicativo o análogo del sonido y el comportamiento de las ondas sonoras. Gracias.